Adelante, hermana Beatriz. Ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de todas nuestras hermanas, de todos los que deseamos, Señor, reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Eres maravilloso, eres grande, Señor. Realmente te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por todas tus enseñanzas, por tu luz, por tu guía, Señor, por habernos dejado tu Santo Espíritu, Señor, para enseñarnos, para poder entender tu palabra. Y gracias, Señor, por el pastor Domingo, Señor, que se toma su tiempo para estudiar, para prepararse y para enseñarnos. Y, Señor, es todos esos detalles pequeños y grandes que nos inquietan, que no entendemos, que no podemos dar esa luz. Él nos las da, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que sacan su tiempo, Señor. Los que van a presencial, Señor, bendícelos grandemente. Bendice, Señor, a los que estamos en Zoom, Señor, que estamos lejos, pero unidos en este momento porque tú estás en medio de nosotros. Señor, te agradecemos de todo corazón, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos reconfortas cada día. Y, Señor, nos das esa fuerza para enfrentar todas las circunstancias difíciles que tenemos, Señor. Pero tú estás presente en nuestras vidas y tú nos das fuerza, nos das alegría, Señor. Nos enseña cómo enfrentar cada día nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso y en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, pues como decía, vamos hoy a tener un tema introductorio de lo que es la evangelización en el libro Hechos de los Apóstoles. El propósito al desarrollar el tema, la evangelización en el libro Hechos de los Apóstoles, es analizar todos los detalles que hicieron posible que la Iglesia de Cristo del período apostólico creciera tanto y se mantuviera tan unida a pesar de las persecuciones. Así que la primera parte, es decir, el primer objetivo que vamos a tener es ver cómo aquella iglesia que aparece en un periodo que se conoce como el período apostólico. ¿Por qué se conoce? Eso es el primer siglo en la historia del cristianismo, porque en esa época vivieron los apóstoles, por eso se le conoce como la iglesia apostólica. Entonces, cómo aquella iglesia que hallamos en el libro de los Hechos pudo crecer tanto y a la vez de crecer tanto se mantuvo tan unida, había una unidad maravillosa. Cómo los discípulos del Señor mantuvieron un nivel de evangelización tan elevado, es decir, cómo esta gente pudo llegar a tantas personas sin diluir la sana doctrina, porque sabemos bien que como resultado de todo aquello tenemos el Nuevo Testamento. Es decir, que no hubo allí un compromiso con lo que fue la verdad y pudieron llegar. Y de qué manera, y aquí está la parte más importante de esto, de qué manera a nosotros hoy nos pueden ayudar esos principios para tener un crecimiento sostenido. ¿Qué es lo que es un crecimiento sostenido?
El crecimiento sostenido es que va estable, va avanzando, pero se mantiene estable, firme, sin comprometer la pureza del evangelio predicado por Cristo. Así que eso es lo que vamos a estar persiguiendo nosotros al desarrollar este tema. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo podemos crecer sin comprometer la pureza del evangelio? ¿Cómo podemos crecer sin distraernos de lo que es esa verdad? Porque es la única verdad que transforma. No hay otra verdad que pueda transformar el corazón humano que no sea el evangelio de Cristo. Jesús se mantuvo todo el tiempo de su ministerio terrenal de 3 años y medio evangelizando e instruyendo a los discípulos. Así que, ¿qué fue lo que Jesús hizo durante 3 años y medio de ministerio? Fue evangelizar. Ustedes saben que cuando la Biblia dice que Jesús inició, dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Eso fue lo primero que aparece en los evangelios. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús evangeliza a los discípulos. ¿Cuál es el propósito? Y ustedes lo pueden ver. Andaba por el mar de Galilea, ¿verdad? Y allí se encontró ¿con quiénes? Con unos pescadores y le dijo, vengan, síganme. Así que hasta aquí, ¿qué estamos viendo en el Señor? Estamos viendo una fase evangelizadora. Lo primero, el primer paso en una vida congregacional es el evangelismo. Ahora, luego continúa con el segundo, que es el discipulado. Por eso Jesús, ¿qué hizo? Y esto es muy importante. Vamos a ver cómo Jesús inició su ministerio y cómo lo terminó, de qué manera. Y la primera cita bíblica que vamos a ver hoy es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2. Es una cita muy conocida para que veamos acá un detalle muy interesante. Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a ver los versículos desde el 1 y 2. Así que vamos a estudiar, vamos a ver estos versículos. Juan capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hermana Cubiela. Ok, dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ok, hermanos, ustedes recuerdan lo que pasó en aquella boda, ¿verdad? ¿Qué ocurrió allí? Se acabó el vino. ¿Y Jesús qué hizo allí? Su primer milagro. Su primer milagro. Ahora, aquí está la parte. Jesús no comenzó su ministerio, perdón, haciendo milagros. ¿Qué él tenía cuando fue a la boda? Vamos a ver, ¿quiénes andaban con él? Entonces, estamos viendo que Jesús comenzó su ministerio discipulando personas, no haciendo milagros. Los milagros sí son parte del ministerio de Jesús. Entonces, al nosotros ver este principio, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo debe la iglesia estar enfocada? La iglesia debe estar enfocada primero en llegar al corazón de la gente para salvación y luego adicionar todo lo demás que se puede vivir en la vida congregacional. Así que es lo primero que vemos. Jesús anda con los discípulos cuando hizo su primer milagro, es decir, su primer milagro ya él tenía que discípulos, personas que andaban con él. Ahora, vamos a ver cuando Jesús terminó su ministerio terrenal aquí. Veamos lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1.
libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a ver los versículos desde el 1 hasta el 3. Hermano Denis. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Hermanos, Jesús cuando resucitó, ¿a qué se dedicó esos 40 días? A instruir. ¿Cuál era el versículo? Se me pasó. Hechos 1, del 1 hasta el 3. Sí. Entonces, noten qué hace Jesús. Miren, ya ahí su ministerio terminó terrenal. ¿Y en qué emplea Jesús los últimos 40 días que él estuvo físicamente en esta tierra? Estuvo ¿qué? Instruyendo, capacitando a sus discípulos. Lo que quiere decir que Jesús se mantuvo todo el tiempo de su ministerio, ¿qué cosa? Evangelizando e instruyendo a sus discípulos. Así que cuando nosotros vemos el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que el Señor estaba preparando a sus seguidores. Y ustedes saben que este libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Y Lucas es el mismo escritor del Evangelio. Él escribió el Evangelio primero que el libro de los Hechos. Por esto, como leyó el hermano Denis, en el verso 1 de los Hechos dicen el primer tratado, oh Teófilo. Primer tratado fue Lucas. Este es el segundo tratado, el segundo escrito de Lucas. Así que aquí nosotros vemos que al iniciar este libro, el Señor estaba preparando a sus seguidores con las últimas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ya ellos no lo tendrían al Señor físicamente. Jesús le está dando los últimos toques preparatorios. ¿Y qué iba a pasar ahora? Vamos a ver. Ellos estuvieron siguiendo a Jesús. Lo escuchaban hablar directamente, lo veían hacer milagros. Cuando ellos tenían cualquier problema, ¿a quién acudían? Al Señor. Pero ¿y ahora? ¿Qué iba a pasar? Jesús estaba a punto de ir a los cielos. Jesús está a punto de despedirse de ellos físicamente. Él no iba a estar con ellos físicamente. Eso, aquello sería un cambio bastante trascendental para ellos. Ahora, ellos tendrían que aprender a confiar en Jesús. ¿Cómo? Por la fe en Él. Y es lo que nosotros vemos que el Señor trata de enseñarles, la dependencia de Él por medio de la fe. Lo que quiere decir que nosotros a veces cuando analizamos las vidas de los diferentes discípulos y apóstoles del Señor, nosotros decimos, para ellos fue fácil porque ellos vieron al Señor, estuvieron con Él. Pero ¿qué pasó? Ya a partir de ese momento, ¿cuántos años vivió Juan después de ver al Señor ascender a los cielos? No sabemos. Juan llegó hasta el final del siglo. Jesús ascendió a los cielos en el año 34 de la era cristiana. Estamos hablando que el Apocalipsis fue escrito año 95, 96 del primer siglo. Estamos ahí viendo una diferencia de cuánto, de 32, 33 años, 62
o 63 años. No todos los apóstoles vivieron tantos años como Juan, pero de cualquier manera que sea, digamos, solo Jesús estuvo con ellos 3 años y medio. Todo el tiempo ellos tuvieron de ahí en adelante que confiar y depender del Señor a través de la fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vamos a ver el verso 4 del capítulo 1 de los Hechos. Vamos a ver, verso 4. Alguien, por favor. Y estando reunido con ellos, les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hermanos, en este versículo 4 hay dos cosas que nosotros podemos destacar. Primero es que debían obedecer, la obediencia. Noten. Y lo otro es creer a la palabra sin presencia física. Así que debían obedecer y creer a la palabra de Jesús, que ahora no iba a tener una presencia física con ellos. ¿Y qué es lo primero que nosotros vemos aquí? Lo primero que vemos es la obediencia. Y yo pregunto en esta noche, ¿será que la obediencia es vital para poder agradar a Dios? ¿Será que uno sin obedecer a Dios puede hacer lo que Dios manda? Sabemos que es imposible. Ahora, noten algo aquí. Primer punto que vemos en este verso 4 es la obediencia. ¿Qué les dice Jesús a ellos? ¿Qué les dice él? Que no se fueran de Jerusalén. Ahora bien, cualquiera diría, bueno, pero eran judíos y lo más normal es que vivieran en Jerusalén. Pero eso no es así. La gran mayoría de los discípulos del Señor eran de Galilea, no eran de Jerusalén. Es como nosotros decir ahora mismo que la mayoría de los discípulos del Señor eran de West Palm Beach y que el Señor les dijo, miren, quédense en la ciudad de Miami. Imagínense, era más o menos esto porque el país estaba organizado de esta manera. En el norte Galilea, en el centro Samaria y en el sur profundo estaba Judea, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Ahora, ellos no vivían en Jerusalén, vivían en Galilea. Recuerden que Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Juan, ¿qué eran? Pescadores. ¿Y dónde ellos vivían? Ahí en el lago, en el mar de Galilea, así se llama. Y ahí ellos pescaban en ese lugar. Es decir, que ellos no tenían ninguna comodidad en la ciudad de Jerusalén, ¿eh? No tenían ninguna comodidad. Así que, pregunto yo, ¿acaso no era igual si ellos se iban a su lugar donde vivían? ¿Qué piensan, hermanos? Si ellos decían, bueno, pero nosotros podemos hacer la voluntad de Dios allá en Galilea. Allá fue que Jesús hizo la mayoría de los milagros. Sin embargo, ¿qué ahora le está diciendo el Señor? Quédense en Jerusalén. Le está dando un mandato y la parte es esta, hermano. No era lo más cómodo para ellos. Ellos tendrían que abandonar su zona de confort. Usted sabe que todo el mundo como que coge un rinconcito. Mire, eso lo hacemos en todos los aspectos de la vida. Mire, la cama nuestra es la mejor cama del mundo, la más cómoda del mundo. Cuando a nosotros nos toca dormir en otro lugar, esa primera noche es un martirio, porque es que la almohada no se parece, es que, mire, la cama nuestra tiene como un huequito donde nos ponemos, y eso lo hacemos. En la casa hay un lugar donde preferimos sentarnos a veces
A veces hay mobiliario que se compran en una casa que se dañan sin usarlo. ¿Por qué? Porque estamos como acostumbrados a un silloncito, ¿no? A un lugar. Y eso, ¿cómo se llama eso? Zona de confort, la tiene todo el mundo. Pues miren, hermanos, esta gente, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Dejar su zona de confort. ¿Para qué? Para poder obedecer el mandato del Señor. Obedecer a Dios siempre va a requerir sacrificios. Siempre, hermano, siempre. Obedecer a Dios es lo más maravilloso que hay, es lo más grandioso, pero siempre va a requerir un sacrificio de nuestra parte, porque va a haber cosas que Dios quiere que nosotros hagamos que no será lo más cómodo para nosotros y que va a requerir que tengamos nosotros que hacer un esfuerzo. Entonces, estamos viendo este verso 4, ¿eh? El verso 4 dijimos que hay dos cosas. Hay más, pero en este caso, en el caso que nos ocupa, hay dos cosas que podemos señalar. Primero, la obediencia. No se vayan de Jerusalén, y esta gente no vivían allí. Yo me pregunto, ¿cómo lo hicieron para poder quedarse allí? Yo sé que cuando ellos confiaron, Dios comenzó a abrir puertas, porque es lo que Dios hace. Mire, cuando nosotros obedeciendo a Dios nos vamos a aventurar a un lugar, todo va a salir bien. Dios va a abrir puertas, las cosas se van a disponer de una manera completa. Eso es siempre lo que va a pasar cuando nosotros obedecemos al Señor. Pero la primera parte es difícil. La primera parte cuesta. ¿Por qué? Porque nuestra condición humana rechaza el decir, pero ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo, por ejemplo, Abraham, Dios le dijo, ¿qué cosa Abraham? ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó? Dejar a su tierra, su pertenencia. Dejar a todo. Abraham, deja todas tus comodidades y tus facilidades y ven a un lugar que yo te voy a enseñar. Ni siquiera le mencionó un lugar. Sencillamente vete. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Es el principio que vamos a encontrar en toda la Biblia. Entonces, hermano, de este verso 4 de los Hechos, tenemos otro detalle aquí, que es creer la palabra de Jesús sin su presencia física. Ahora, noten que este verso 4, después que el Señor les dice que no se fueran de Jerusalén, le dicen qué cosa, esperen qué, la promesa del Padre. ¿Y qué era la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. Ya Jesús se los había enseñado a ellos. Sin embargo, hermanos, sin embargo, aquí está la parte. ¿Cómo era? ¿Están entendiendo? Es decir, cuando alguien le dice a una persona, mira, espérame aquí, que yo te voy a traer un refresco. Uno sabe ya lo que es un refresco, uno sabe lo que es un jugo. Uno dice, bueno, estoy esperando aquí y viene un jugo. Pero cuando alguien le dice, mira, espera aquí que te voy a traer algo, puede que la persona diga, bueno, yo me voy. El Espíritu Santo, aunque Jesús le había enseñado a ellos acerca de él, pero no era algo tangible, no era algo que ellos podían como evaluarlo y calcular y decir, bueno, esto es exactamente tal cosa. Así que tenían que esperar. Y vamos a ver qué era lo que ellos tenían que esperar. El verso 5. Alguien, por favor, le hace el verso 5 de Hechos 1. Hermana Beatriz. Ya, el 5 dice así, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que lo que
el Señor les estaba diciendo que debían esperar era el bautismo del Espíritu Santo. Noten el énfasis que les hace el Señor Jesús. Necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo y miren lo que le dice el Señor. ¿Dentro de qué? No muchos días. Nosotros nos empeñamos en fechas, pero en la palabra de Dios no aparecen fechas. Solo hay una profecía que tuvo una fecha y se cumplió al pie de la letra, que fue acerca del nacimiento de Jesús. Eso matemáticamente y como quiera, históricamente y como quiera cuadra. Sin embargo, Israel no le hizo caso y todavía al día de hoy esa parte ni les interesa conocerla. Pero en cuanto a lo demás, vemos que no hay fechas y el propósito de Dios es una cosa. Primero, que entendamos que lo que Dios dice es seguro. Y lo otro es que estemos preparados, confiando en lo que el Señor dice. Así que, ¿sabía Jesús cuándo vendría el Espíritu Santo? Por supuesto que lo sabría, sin ninguna duda. Este día que Jesús estaba hablando con ellos era un viernes que Jesús estaba hablando con ellos. Jesús sabía que el domingo siguiente, no el domingo de esa misma semana, sino de la otra semana siguiente, el Espíritu Santo iba a descender. Porque eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Jesús estuvo 40 días después que resucitó, conversando con ellos y entrenándolos, y 10 días después de Jesús ascender a los cielos era Pentecostés, y ese fue el día que el Espíritu Santo llegó. Sabía Jesús exactamente cuándo vendría el Espíritu Santo. Sin embargo, acá no se lo dice. ¿Por qué? Porque ellos tenían que creer a la palabra de Jesús sin su presencia física. Tenían que hacer algo. A partir de este momento, ya la iglesia del Señor tendría que aprender a depender de Dios a través de la fe. Vamos a ver lo que nos dice, creo que el texto más conocido en la Biblia acerca de la fe, Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. Amén. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten de qué está hablando aquí, La certeza. ¿Qué es lo que es certeza? Es algo indiscutible, es algo que no hay manera que se pueda contradecir, Es pues la fe, pero no la fe en cualquier cosa. La fe en Dios es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, estoy indiscutiblemente esperando algo y nadie puede decirme que no. Y aunque alguien me diga que no, yo no voy a hacer caso, yo lo estoy esperando completamente. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Totalmente convencido de algo que no estoy viendo y algo que yo no le puedo mostrar a las personas. Entonces, hermanos, a partir de este momento que Jesús está hablando con los discípulos, ellos tendrían que desarrollar su fe, su confianza en lo que el Señor les estaba diciendo sobre cosas que ellos no entendían cómo iban a suceder, porque Jesús le está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que fue lo que pasó.
para nosotros es fácil poder entender lo que Jesús les está diciendo aquí, porque nosotros ya conocemos la historia, pero ellos, ¿qué sabían? ¿Qué se imaginaban? Yo no sé, hermanos, si en este momento usted quiere hacer una pregunta o decir algo. He estado ya conversando como por media hora y no le he dado ningún espacio para alguna pregunta, algún comentario, así que no sé si quieren expresar algo hasta ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es el Señor está preparando a los discípulos y vamos a ver más adelante que había un propósito. ¿Cuál era el propósito que había? Creo que, o sea, de lo que estamos viendo y lo que yo puedo ver en el contexto del libro de los Hechos es que Jesús tenía un proceso intencionado en todo lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, usted anota y dice que antes de que suceda el primer milagro ya Jesús estaba trabajando con un grupo de personas, con sus discípulos, ¿no? Que le estaban acompañando. Y luego van sucediendo cosas, pero no van sucediendo cosas por casualidad, sino que Jesucristo ya las tenía preparadas, precisamente para lo que iba a venir luego, que era su partida y luego la venida del Espíritu Santo y todo lo que está acá. Yo lo veo así también en la iglesia ahora, ¿no? O sea, creo que sí el Señor nos quiere llevar en ciertos procesos intencionados para poder llegar a personas que no conocen a Cristo, formarlas. Yo creo que a veces la gente quiere ver milagros, pero me parece que lo importante acá también es la formación adentro en la iglesia, ¿no? O de los discípulos, digamos. Sí. Cuando pensamos en los milagros, yo creo que en muchos momentos en nuestras vidas, cada uno de nosotros ha dicho, Señor, necesito un milagro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que hace fuerte al cristiano no son los milagros. ¿Qué es lo que hace fuerte al cristiano? Es aprender a depender de Dios. Porque hay momentos en los cuales no va a ocurrir un milagro. No siempre ocurren. Y yo he tenido la experiencia de orar por mí, orar por otras personas y ver un milagro acontecer inmediatamente. Pero he tenido la experiencia de orar y orar y orar y no pasar el milagro. Entonces, ¿de qué vamos a depender nosotros? Tenemos que depender de la confianza en Dios, de esa gracia que Él derrama en nuestras vidas. Creo, pastor, solo una cosita acá es decir, que cuando estamos en un proceso de formación con el Señor, creo que es ahí donde establecemos fundamentos firmes para lo que se quiere construir, porque a veces pienso que también en el contexto de ahora, no sé si solo en el de ahora, pero sí creo que se mueven mucho las emociones, del espectáculo que a la gente le impresiona, ¿no? Y a veces hay crecimientos como espuma, pero que no tienen un sustento sobre la palabra. Sí, sí, sí. Alguien decía que hay lugares donde hay 4 kilómetros de ancho y media pulgada de profundidad en el aspecto espiritual. Entonces, no es lo que queremos. Yo creo que lo que vemos en el libro de los Hechos es una iglesia que tenía muchos kilómetros de ancho, pero había kilómetros de profundidad, ¿eh? Así que aquello era algo completo y yo creo que debe ser el anhelo de todos nosotros y en el caso específico nuestro como congregación, el anhelar este tipo de cosas. No sé si alguna pregunta o algún comentario los hermanos que están por Zoom. Bueno, parece que no. Nosotros casi siempre tendemos a analizar humanamente los propósitos de Dios. Esto es algo que y el Señor lo sabe muy bien. Por eso Dios no nos deja a nosotros tomar las decisiones, sino que nosotros tenemos que obedecer lo que Él dice. Porque si nos deja a nosotros, imagínense, hermanos, que en una ocasión Jesús está hablando de que Él iba a morir, se iba a sacrificar por nosotros. ¿Y saben quién lo llamó aparte a Jesús a darle un consejo? Pedro.
Pedro, dice la Biblia, que lo llamó aparte al Señor. Mire, como quien dice, déjame sacarte de este grupo porque quiero darte un consejo para ti. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, no lo permitas. Es decir, me imagino ver a Pedro con todo ese poder que tú tienes, alguien se te va a acercar para matarte, tú no lo vas a permitir, de ninguna manera lo permitas. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Así que, hermanos, nosotros casi siempre tendemos a analizar humanamente los propósitos de Dios. Observe lo que Jesús les dijo a ellos en este verso 5. Noten que en el verso 5 del libro de los Hechos, y Jesús les ha dicho a ellos la razón por la cual debían permanecer en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál era la razón? Para ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Sería que esto era tan importante? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero noten qué es lo que el Señor les está diciendo. Ahora, noten la reacción de ellos. Aquí está la parte que señalé hace un momento, que nosotros casi siempre tendemos a analizar humanamente los propósitos de Dios. Y miren lo que ellos piensan. Vamos a ver, alguien que se lee el verso 6. ¿Creer? Pues leo yo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No, de Hechos 1, perdón. Hechos 1, sí. Hechos 1:6, sí. Es que estábamos en hebreo, sí. Hechos 1:6. Entonces el que se había reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermanos, miren, ¿de qué le está hablando Jesús a ellos? Le está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué le preguntan ellos al Señor? Del reino. Pero miren una cosa. Ellos no están interesados en el reino de Dios, es en el reino de Israel, es ellos como nación. Ustedes saben que en una ocasión los discípulos tuvieron una discusión. Y la discusión era, Señor, cuando tú estés en tu trono, y hubo una discusión, no, yo me voy a sentar a la derecha, no, yo me voy a sentar a la izquierda. Y entonces, ¿qué tuvo Jesús que decirle? Pues miren, aquella discusión, ahora cuando Jesús resucitó, parece que ellos la reforzaron, porque ellos dijeron, bueno, ahora que el hombre resucitó, ahora sí es verdad. Y como él es nuestro candidato, cuando él llegue al trono, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a tener los mejores puestos y vamos a establecer el reino. Miren lo que ellos le están preguntando, hermanos. Y nosotros sabemos que hay un propósito de Dios, de un reino acá en este mundo, pero este no es este el momento, no es esta la ocasión. Así que, qué manera tan humana de analizar lo que Jesús les estaba enseñando, y que iba, noten, la nación de Israel unos 35 años más adelante fue destruida, porque en el año 70 los romanos acabaron con la ciudad de Jerusalén, y en el año 135 aquello terminó completamente. Incluso se prohibió en el año 135 que los judíos entraran a Jerusalén, y le cambiaron hasta el nombre a Jerusalén. De ahí viene que con el tiempo se le cambió a Palestina, como se llama ahora a ese lugar. Viene de un castigo de los romanos a los judíos. Entonces,
¿Qué iba a pasar con el reino de Israel? Que iba a ir de mal en peor. Pero Jesús le está hablando a ellos de algo más importante. Así que Jesús lo está instruyendo de lo más importante que ellos debían tomar en cuenta ahora que él se iba y que no iba a estar físicamente con ellos. Jesús quería prepararlo para que ellos pudiesen continuar con la labor que el Señor les había encomendado. Ahora, aquí hay algo importante y esto debe enseñarnos a nosotros mucho. En el plano espiritual, cuando estemos tratando con alguien, usted sabe que a veces estamos hablándole de la Biblia y de Dios a una persona y nos sale con otra cosa que no tiene que ver. Y el propósito, el enemigo puede utilizar en ese momento a esa persona para tratar de desenfocarlo. Noten que aquí, si Jesús se deja llevar, se desenfoca totalmente de lo que él les estaba enseñando, porque él está hablando de lo más importante. Recuerden, lo que Jesús está haciendo ahora es como, digamos, cuando un padre va a salir y quizá va a estar un año o largo tiempo fuera y está dando los últimos detalles en su casa a los hijos, tengan cuidado con esto, siempre va a tomar en cuenta lo más importante para recomendarle antes de irse. Eso es lo que el Señor está haciendo, pero esta gente está por otro lado. ¿Y qué les dice el Señor en el verso 7? Vamos a ver a esta pregunta que ellos le hacen. ¿Qué le dice el Señor en el verso 7? En Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Noten esto, hermano, el reino sobre las naciones era cosa de Dios. Ellos estaban preocupados por el reino de Israel, pero aquello era cosa de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo. Ni siquiera asuntos de la iglesia. Por ejemplo, nuestra tarea en este mundo es que ganar almas para el reino de Cristo. Pero establecer el reino de Dios sobre el mundo es cuestión de Dios. Ni siquiera la iglesia va a hacer eso, ni es tarea de la iglesia. Por ejemplo, nuestra misión en este tiempo no es ganar las naciones, como algunos predican por ahí. Vamos a ganar las naciones para que los presidentes sean cristianos, para que los políticos sean cristianos. Esto lo más que puede pasar es que desacredite el evangelio, porque cada vez que una gente seria se mete a la política, hermano, termina corrompiéndose. Eso ya está marcado en la historia, lamentablemente. Y entonces hay gente enfocada, en estos tiempos hay gente enfocada, hay un concepto no bíblico, sino filosófico, pero que parece ser bíblico, que habla de el reino hoy, así se llama, el reino hoy. O sea, que nosotros, a través de la predicación del evangelio, podemos establecer el reino de Dios sobre las naciones. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando cuando la iglesia se desenfoca y la iglesia no entiende que nosotros somos un reino dentro de otro reino? Nosotros, ¿qué somos? Somos del reino de Dios en este mundo que es el reino de las tinieblas. Porque ¿qué es lo que pasa con la gran mayoría de las personas? Están en el reino de las tinieblas. Sin embargo, Dios, a través de Cristo, ha hecho su reino en la iglesia. La iglesia es el reino, pero la iglesia no es la que establece el reino sobre las naciones. Esto es lo que Jesús le está diciendo a ellos en el verso 7. Y ahora va Cristo a lo más importante. ¿Qué era lo más importante para ellos? Vamos a ver lo que nos dice el verso 8. Y yo quiero que de este verso 8 escuchar opiniones de ustedes. Así que vamos a ver el verso 8 y enfocados en el verso 8. Quiero escuchar algunas opiniones. Vamos con alguien del Zoom. ¿Quiere ver?
¿Quién quiere leer? No se preocupen. No se preocupen, hermano, que ustedes no tienen que opinar. Yo le voy a pedir a quienes opinen, así que... Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermana Rubiela, ¿qué le parece este versículo con respecto a lo que estamos diciendo? ¿Qué le parece? El Señor le estaba diciendo a ellos que deberían esperar y obedecer, porque lo que ellos ahora necesitaban, no tenían a Jesús ya con ellos, necesitaban el Espíritu Santo para que los guiara, para que los fortaleciera, para recordarles todo lo que el Señor les había enseñado durante el proceso que estuvo con ellos. Entonces les dijo que a partir del momento que ellos recibieran el Espíritu Santo, iban a recibir poder. ¿Poder para qué? Para poder predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas a todas las naciones, y que ellos habían sido, tenía que esperar para poder, no solamente Jerusalén, sino todo lo que había alrededor de ellos, todas las ciudades, porque eran los discípulos, igual que nos toca a nosotros, no quedarnos encerrados en un solo punto, sino llevar y que otros conozcan de ese plan y ese propósito que Dios tuvo con ellos. Pienso yo que es relativo al propósito del Señor al recibir el Espíritu Santo, porque el Señor ya no iba a estar más con ellos. Amén, hermana. Ellos querían poder humano, ¿verdad? Porque están preguntando sobre el reino. Dice, Señor, ¿tú vas a establecer el reino? ¿Qué es esto? Poder humano, poder político. Me imagino que ellos pensarían en hacer fortuna, ¿verdad? Porque estarían ahí trabajando junto con Jesús en un reino. Ahora, Jesús le está hablando de un poder. Ellos quieren poder. Jesús le está ofreciendo un poder, el que ellos realmente necesitan. Vamos a ver algunas opiniones. Los quiero poner a hablar, hermanos. Quiero escuchar sus opiniones acerca de este versículo. ¿Qué nos dice? ¿Qué vemos ahí? Que sin la presencia del Espíritu Santo sería imposible poder ser testigos, como dice aquí, ¿no? Yo creo que cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu de Dios viene a la vida de uno. Entramos en esa capacitación, el discipulado, como los discípulos estuvieron con Jesús. Pero esto nos tiene que llevar hacia afuera, ¿no? Ver hacia afuera a quién más compartimos. Ahora, yo quería decir algo y relacionando un poco que algo que leí decía, en las escuelas se está formando a jóvenes para un mundo que ya no existe. Aludiendo al tema de que las enseñanzas dentro de la escuela ya no están conforme a la realidad del mundo, que es tan cambiante constantemente. Y pensaba, ¿qué es lo que pasa acá en la iglesia? A veces estamos haciendo cosas actualmente o en la tarea evangelística como lo hacíamos hace 20 o 30 años, en el mundo que actualmente ya ha cambiado completamente, ¿no? Pero no por eso, o sea, yo creo que el poder del Espíritu Santo es un poder que también nos da creatividad para saber, y sabiduría para poder llegar a la gente de alguna forma, de acuerdo a la realidad en la que estamos viviendo y a las necesidades. Menciono esto también porque cuando hablo con mis hijos, y a veces yo me pongo como a comparar, ¿no? Lo que hacíamos hace 20, 30 años en la iglesia, a la realidad que ellos están viviendo, las inquietudes que tienen, los temas que hablan en la escuela, en la universidad. Solo por poner un ejemplo y un paréntesis, no para entrar en esto, pero hablando de sexualidad y la identidad de género. O sea, un tema que uno dice cómo llegar allá. Pero bueno, el asunto es que yo creo que esa venida del Espíritu Santo nos tiene que dar esa gracia, esa creatividad, esa sabiduría para poder llegar a todo el mundo con la palabra. Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Jenny. Y luego la hermana Betsy aquí. Okay. Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Amén. Pastor, yo entiendo que en ese versículo, ya por lo que usted ha explicado,
ellos, ya los discípulos no era el reino en la tierra, como usted dijo, humano, sino que el Señor le estaba dando algo mejor, le estaba poniendo su espíritu, y con ese espíritu ellos tenían el poder, no solo de ya hablar del Señor, sino que vemos cómo ellos desarrollaron un ministerio de milagros, que ya ellos fueron a predicar la palabra y a sanar a los enfermos, sacaron demonios, resucitaron como Pedro. O sea, el Señor le dice que ya ellos iban a ser sus testigos, ellos iban a reflejar esa enseñanza que el Señor le dio y ese poder cuando recibieron el Espíritu Santo para moverse en la tierra y en toda, como le dice el Señor, en Samaria, en todos los lugares, pues ellos iban a ser ya el reflejo de Dios porque tenían ese espíritu que lo iba a llevar a ellos a hacer lo mismo casi que hizo nuestro Señor Jesús cuando andaba con ellos. O sea, ellos no necesitaban más nada, ya ellos tenían ese Espíritu Santo ahí para predicar, para sanar, para hacer todas esas maravillas que vemos que hicieron los discípulos. Entonces, eso fue maravilloso, recibir ya ese poder que fue cuando él se bautizó con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahí fue que comenzó entonces todo ese poder y esas maravillas de Dios. Gracias, pastor. Amén, amén. Hermana Betsy, creo que luego la hermana Doralisa, ¿verdad? Bueno, ya yo dijo parte de lo que iba a decir, pero lo que yo quería decir era que, pues, Jesús nos bautizó con el Espíritu, ¿verdad? Entonces, pues ya nosotros somos ahora, cuando alguien nos ve a nosotros somos los testigos de Él, porque nosotros lo conocemos a Él. Entonces, quien nos ve a nosotros, nosotros hacemos el papel de testigos en el mundo de Dios, ¿verdad? Y tenemos que llevar, pues, la palabra, porque somos testigos de nuestro Señor aquí en este mundo. Amén. Pero de manera teórica o forma como práctica. Práctica. De forma práctica, eso es lo que queremos. Y pidiéndole a nuestro Espíritu Santo, al Espíritu Santo que nos guíe a cómo hacerlo, pues cómo llegarle a las personas. Amén. De esto vamos a estudiar mucho. Miren, hermano, lo que vamos a estar haciendo algunos días como hoy, vamos a ver marco teórico, pero la próxima semana vamos a entrar en el campo práctico de estas cosas, así que vamos a ir haciendo un balance de estas cosas. Creo que... Y luego la hermana. Hermana Doralisa. Buenas noches y bendiciones a todos. Amén, hermana. Me conecté un poquito tarde porque yo trabajo hasta las 7:30, a veces puedo llegar antes, pero gloria a Dios que estoy aquí. En adición a las opiniones que han dicho los otros hermanos, yo quiero decir, en otras ocasiones el pastor nos explicó de que el Espíritu Santo estaba con nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Él vive en nosotros. Entonces, yo quiero como darle el enfoque del punto de vista que con el Espíritu, viviendo una vida agradable a Dios, no practicando el pecado, aunque siempre, pero como el pastor lo repite, cuando pecamos y pedimos perdón, ya estamos perdonados. Entonces, vamos a recibir, tenemos el poder porque tenemos el Espíritu, recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo. Entonces, vamos a tener el poder de perdonar, de discernir. Son muchas las cosas que vamos a tener con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no va a haber una manifestación, no sé si estoy errada, como estuvo en Pentecostés, que se descendió el Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo está en nosotros y Dios tendrá su forma de manifestarlo, pero sí sabemos que está dentro de nosotros. Y eso nos da poder, nos da autoridad para sacar demonios. No es viendo de todo el mundo que tiene una situación que es un demonio, pero si tenemos el Espíritu Santo, que Él vive en nosotros, cristianos, nosotros como cristianos, tenemos ese poder para sanar a los enfermos, pero todo es sujeto a la voluntad de Dios. Pero sí tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese era mi enfoque.
en adición a lo que han dicho. Amén. Amén. Maneni. Bueno, yo entiendo que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando estaba el Padre, sabemos que solo en algunos Él depositaba el Espíritu Santo y ellos se manifestaban, ¿verdad? El Espíritu Santo en ellos. El Hijo estuvo presente, Dios, hombre, estuvo presente entre nosotros. Cuando Él asciende, nos deja al Espíritu Santo, conocido también como el Consolador, y dependiendo de cómo sea nuestra vida práctica en los caminos del Señor, pues ahí vienen los frutos del Espíritu, que son muy poderosos porque ya todos conocemos el discernimiento, que es tan importante, el gozo, la bondad, todos esos frutos que son tan importantes para nosotros como cristianos. Llevar una vida práctica que nos lleva posiblemente a la evangelización de diferentes formas. Y ese es el poder del Espíritu Santo que tenemos siempre que mantenerlo alimentado, tenerlo en un nivel alto a través de ir a la iglesia, a través de nuestras oraciones, de nuestros estudios como hoy, leyendo la palabra. Y bueno, esa es la que no lo vamos a ver en persona como ellos tuvieron a Jesucristo, y por eso Él nos dejó al Espíritu Santo, que habita en nosotros, pero depende de nosotros cuán alto nivel va a estar en nuestras vidas para una vida práctica en el Señor. Amén. De ahí se deriva la llenura del Espíritu Santo, esa presencia que debe estar llenando siempre nuestras vidas. Hermano Antonio. Es bueno tener poder, pero el poder conlleva una responsabilidad y hay que saber usarlo y usarlo adecuadamente para su propósito. Y yo como que percibo aquí que los apóstoles como se quieren precipitar un poco. Les habló de que iban a tener poder y ya, no, que se iba a restaurar el reino. Hay que, vamos, sí, tenemos el poder del Espíritu Santo, pero hay que escuchar al Espíritu Santo. Ver qué es lo que quiere nosotros. A veces hay que pensarlo bien antes de actuar. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer que son muy buenas, pero es eso lo que quiere el Espíritu Santo, que lo hagamos. Entonces, ¿y cómo lo hagamos? Entonces yo creo que, y lo vemos en otras situaciones más adelante, en hechos mismos, que como que se precipitan y empiezan mal. El mismo ejemplo que usted dio, que no, que yo quiero estar a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero Jesús lo único que me había dicho es, vayan ahí y esperen, ¿no? Entonces vamos a lo que estoy al principio, que hay que obedecer y creer, porque si usamos el supuesto poder sin obedecer y sin creer, pues yo creo que ningún poder vamos a tener. No. Sí, no, trabajamos. Sí. Muy bien, todo lo que han opinado. Hermana Betsy, ¿iba a añadir algo más? Solamente hay que dejarse guiar del Espíritu Santo. Amén. Y también quería comentarle que, bueno, usted sabe, hay gente que a veces no tiene ni que abrir la boca para predicar, porque lo hacen con su vida, ¿verdad? La gente puede ver su comportamiento y de esa manera quieren ser como esa persona. A mí me pasó. Yo cuando yo no conocía a Cristo, yo veía a una señora, siempre el comportamiento de ella, y yo decía, yo quiero ser como ella. Y yo no sabía lo que ella tenía, no sabía. Y era que ella tenía algo. Entonces, después que ya yo entregué mi vida a Cristo, entonces hablé con ella y me di cuenta que ella era cristiana. Era cristiana, pero ella nunca me habló de Dios, pero solamente con su comportamiento. Yo quería ser como ella, yo quería tener esa luz que tiene ella. ¿Ves? Y mi Dios me ha ayudado. Vamos hermanos, hoy lo que estamos haciendo una introducción. Ustedes verán cuántas cosas vamos a estudiar aquí, vamos a ver, yo creo que vamos a sacarle mucho provecho a todas estas enseñanzas. Vamos a ver que hay momentos en que hay que predicar el evangelio en silencio, pero hay momentos en que hay que tomar un alto parlante para hablar de Cristo, porque la verdad que todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, en la vida nuestra y en la vida cristiana.
muy buenas opiniones las que han dicho. ¿Alguien todavía en Zoom quiere opinar algo de este verso de Hechos 1:8? Recuérdense de algo, que el que no obedece Hechos 1:8 va a tener que vivir Hechos 8:1, pero no vamos a llegar ahí todavía. Algunos van a revisar que dice Hechos 8:1, el que no obedece Hechos 1:8 tendrá que vivir Hechos 8:1. Pero bueno, esto lo vamos a estudiar después. Eso no es por ahora, porque ¿alguna otra opinión? Parece que no. Bueno, entonces miren, vamos a leer el último versículo que hoy vamos a tocar, que es el verso 9. Así que ahí estamos concluyendo por hoy. Hechos 1:9. ¿Alguien quiere leer? Hechos 1:9. Amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, estas fueron las últimas palabras del Señor, ¿eh? Y yo pienso que estos discípulos del Señor que valoraban tanto lo que el Señor, esto fue como una joya para ellos. Lo último que el Maestro nos dijo, cuando el Señor dijo estas palabras, dice la Biblia que comenzó a ascender. Esto es algo maravilloso. Y hasta que se perdió en las nubes y los discípulos se quedaron así, fijos, mirando hacia arriba. Querrían irse con el Señor. Querrían devolverlo. Cualquiera lo hubiera tratado de agarrar. Señor, no te nos vayas, quédate con nosotros, ¿eh? Yo creo que yo lo habría hecho si estuviera ahí, hubiera estado ahí y tratar de agarrar. Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Se fue el Señor, se quedaron absortos mirando hacia arriba. Y al nosotros llegar a este punto decimos, qué hermosa historia, ¿verdad? Qué hermoso, aquella última reunión, todo lo que el Señor les dijo. ¿Por qué piensan ustedes que esto aparece acá? Porque pudo no haberse registrado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué aparece aquí preservado? ¿Por qué el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspira a Lucas a escribir este libro? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Será esto para recrear nuestra imagen, para que nosotros disfrutemos, vislumbrando en nuestra mente aquella última reunión, como el Señor de una forma magistral así ascendió a los cielos? ¿O qué pensamos? ¿Para qué quedó? Quedó para que los discípulos futuros de Cristo, porque los que estaban allí recibieron el testimonio de manera directa. Pero ¿para qué se nos dejó a nosotros estas enseñanzas? ¿Será para que nosotros comencemos a utilizar no las formas? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos, hermano? ¿Hacemos un viaje a Jerusalén y nos vamos allá a ver qué pasa? ¿Tiene sentido esto para nosotros, hacer un viaje a Jerusalén ahora? Porque Jesús les dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. Entonces nosotros no estamos en Jerusalén, nos vamos a Jerusalén. ¿Qué va a pasar allá? ¿Va a pasar algo allá? ¿Va a pasar algo extraordinario? No, no. Ya lo que iba a suceder en Jerusalén ya sucedió. Pero en este verso 8, Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Que vio, que puede alguien que vio, declarar, alguien que puede
puede expresar su experiencia, lo que ha vivido. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde los mandó primero? A Jerusalén. Le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea. Judea era la región donde estaba la ciudad de Jerusalén. Samaria. Y hasta, ¿dónde estamos nosotros? Comparado con ellos, ¿dónde estamos? En lo último de la tierra. Esa era la exégesis. ¿Y por qué llegó? La hermenéutica. Hermenéutica. Sí, la exégesis era lo aplicado a ellos ahí en el momento. Sí, sí. ¿Por qué llegó? ¿Por qué hoy usted y yo estamos hablando de esto, hermanos? Acá, que no tenemos ninguna relación con judíos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se evangelizó. Porque ellos pudieron ser testigos. Si no hubieran sido esos testigos, allí habría acabado todo. Habría terminado todo. Así que esta es la gran enseñanza y quiero concluir con una pregunta que quede en nosotros. ¿Estamos siendo testigos de Cristo? Si los apóstoles no hubiesen sido testigos de Cristo, ¿estaríamos nosotros hoy sirviendo a Dios? Y nosotros estamos siendo esos testigos de Cristo. Así que solo una pregunta, ¿verdad? Para que cada uno la analice. La próxima semana vamos a continuar viendo la parte práctica de todo esto que hemos visto esta noche. No sé si hay alguna pregunta final, algún comentario. No preguntas. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna duda? Parece que no, parece que no. Bueno, pues mis hermanos, el pastor Abreu no está acá, así que vamos a concluir esta parte para tener el tiempo de oración.